Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, pues esta presentación bajo la tutoría del doctor Mesa y el doctor Herrera, recordando que se puede ser grabada y será subida a nuestro canal de YouTube de Residentes de Cirugía General. Bueno, tendrá el siguiente título: detalles imagenológicos y técnicas complementarias que valoran la viabilidad intestinal en el paciente con isquemia mesentérica aguda. Y pues nos basamos principalmente desde las guías de la WC desde el 2017, que al año siguiente presentaron un breve comentario radiológico, y en base a este se hizo el mismo año, el 2018, una revisión pictórica, y en este año, hace un mes, la Sociedad de Radiología Española presenta esta revisión que nos aclara un poco más con respecto a las principales técnicas y signos radiológicos. Y un artículo de revisión acerca de la actualización del manejo para el 2020, y nos basaremos también en este artículo de técnicas para la valoración intraoperatoria de la viabilidad del intestino en isquemia mesentérica, que nos brinda una discusión. Vamos a tener los siguientes objetivos: reconocer signos imagenológicos en isquemia mesentérica aguda y cuáles de estos son predictores de isquemia no reversible, describir las técnicas complementarias que pueden ayudar a la toma de decisiones intraoperatorias con respecto a la viabilidad del intestino delgado. Y una pregunta pues, que queremos mencionar es: ¿la isquemia mesentérica es un diagnóstico patológico o lo podemos predecir con la clínica, los factores de riesgo, las imágenes? Bueno, empezando que tenemos la isquemia mesentérica como nos define la guía WCS, es una interrupción repentina del suministro de sangre a un segmento del intestino delgado que conduce a isquemia, daño celular, necrosis intestinal y eventualmente la muerte del paciente si no se trata. Y es muy importante diferenciarla entonces de isquemia colónica y de isquemia esplácnica. En cuanto a la epidemiología, va a tener una incidencia aproximadamente de 1 por cada 1000 ingresos, y las tasas de mortalidad se han descrito en la literatura hasta un 80%, y va a depender de un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, y que se ha visto que con el tratamiento endovascular esta mortalidad ha podido disminuir hasta el 30%, incluso en algunas series de casos. Es fundamental reconocer la anatomía para diferenciar la fisiopatología de los pacientes que pueden tener ya sea una isquemia colónica o una isquemia intestinal, una isquemia mesentérica. Teniendo en cuenta la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior y el tronco celíaco y sus anastomosis entre ellas dadas por el arco de Riolano, la arteria marginal de Drummond, la anastomosis con el tronco celíaco, entre otras. Eh, en cuanto a la etiología, es fundamental determinar la etiología, ya que dependiendo de la etiología, el manejo va a tener algunos topes diferenciales. Eh, en el caso del origen oclusivo de origen arterial, va a tener, generalmente es dada por la embolia en el 50%, la trombosis arterial de un 15 a un 25%, la venosa dada por la trombosis venosa en 5 a un 15%, y la no oclusiva generalmente dada por estados de bajo gasto, y hay otras múltiples causas. Y para diferenciar el tipo de etiología nos puede ayudar incluso desde los factores de riesgo, teniendo en cuenta que la embolia podemos tener fibrilación auricular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, entre otras, la trombosis, aterosclerosis, dislipidemia, hipertensión, diabetes, entre otras, la trombosis venosa, síndromes de hipercoagulabilidad, anticonceptivos orales, estados de embarazo, neoplasias, la isquemia mesentérica no oclusiva por estados de shock, diálisis, sobre todo la hemodiálisis, entre múltiples otras. La clínica como tal, el paciente puede presentar, aparte de que tenga un dolor periumbilical, que es abrupto, que es muy fuerte, que puede tener urgencia defecatoria, hay algunos parámetros diferenciales, como que sea un dolor abrupto, dado más que todo por la embolia. La trombosis puede estar incluso inicialmente indolente, dado por la circulación colateral, o puede tener angina abdominal previamente. La trombosis venosa mesentérica es subagudo, prolongado, progresivo, gradual, y la isquemia mesentérica no oclusiva puede tener síntomas inespecíficos que son enmascarados, pacientes están en sedación y en ventilación mecánica. Eh, con respecto a los estados de isquemia, es fundamental también determinar los estados de isquemia, ya que un paciente que se encuentra en un estadio de isquemia grado 3 con una necrosis transmural, pues va a requerir una resección intestinal, mientras los pacientes que se encuentran en un estadio grado 1 pueden tener una necrosis en la mucosa, y la enfermedad puede ser reversible sin dejar secuelas, o puede también progresar a un estadio 2, que la necrosis se extiende a la mucosa y muscular, que puede progresar a un estadio 3 o incluso puede resolver. Entonces es muy claro tener que el estadio grado 3 va a requerir una resección intestinal, y el grado 1 no, y el estadio 2 puede evolucionar al 3 o al 1. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar este estadio de isquemia? Bueno, para empezar, pues primero tenemos que diagnosticar la isquemia mesentérica, o confirmar el diagnóstico. Para esto, las técnicas de laboratorio, por ejemplo, no son específicas ni para la detección ni para determinar
el estadio de isquemia, se han reportado leucocitosis, acidosis metabólica, dímero D y lactato sérico, pero no son lo suficientemente sensibles o específicos. Eh, las últimas revisiones acerca de estos, el lactato tiene una sensibilidad del 86%, pero una especificidad del 40%, y el dímero D también tiene una gran sensibilidad, pero muy poca especificidad, y la hiperamilasemia solo se presenta en el 50% de los pacientes que tienen isquemia mesentérica. Desde las guías WC del 2017 se han descrito algunos marcadores plasmáticos prometedores como la proteína de unión a ácidos grasos intestinales, que se produce en el intestino delgado y que se ha visto, o en las últimas series que fue publicada en el 2018, tuvo una gran sensibilidad y especificidad, pero solo para las isquemias de origen oclusivo, 10 veces incluso por el límite del margen, que era 2.5 nanogramas, si no estoy mal, sobre decilitro, mientras que las que eran de origen isquemias no oclusivas no tenían diferencia significativa. Entonces hay que tenerla en cuenta, pero aún faltan mayores estudios con mayor fuerza y que nos den un grado de recomendación acerca del uso de esta. Igualmente la glutatión transferasa y la albúmina. Con respecto a las técnicas de imágenes diagnósticas, bueno, muchos de estos pacientes se les va a realizar imágenes diagnósticas como radiografía o ecografía, sospechando otro tipo de patologías, teniendo en cuenta que la ecografía incluso, aunque nos puede ayudar para otros diagnósticos diferenciales, su modo Doppler tiene una gran sensibilidad, perdón, una gran especificidad para la isquemia mesentérica, sobre todo puede valorar el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, pero tiene una limitación y esto disminuye la sensibilidad porque no puede valorar bien la oclusión distal. La resonancia nuclear magnética tiene una limitación con respecto a no poder ver los pacientes que tienen enfermedad no oclusiva. Con respecto a los pacientes que tienen, ya vamos a mencionar angiografía y TAC, los pacientes que tienen la radiografía, pues aunque tienen signos que se pueden solapar con otras patologías, hay algunos signos que nos pueden hacer sospechar sobre isquemia mesentérica aguda. Tenemos en cuenta la dilatación de asas del intestino delgado en pacientes que tienen obstrucción intestinal, la presencia de edema o engrosamiento de la pared intestinal, que podemos tener neumoperitoneo y el gas venoso portal, que pues se supone que está aquí, aunque no se alcanza a ver muy bien, y neumatosis intestinal, como podemos observar en esta radiografía. Pero tener en cuenta que la neumatosis intestinal también se puede producir después de una colonoscopia, en pacientes inmunosuprimidos o VIH también pueden tener neumatosis intestinal. Aquí también hay un engrosamiento de la pared, se puede ver la neumatosis intestinal y aquí hay colecciones de aire dentro de la pared del intestino delgado. En cuanto a la angiografía, pues sabemos que tiene una gran ventaja, tiene una sensibilidad de especificidad cercana al 100%, y puede distinguir formas oclusivas y no oclusivas, y además pues, nos permite administrar fármacos trombolíticos y vasodilatadores. Teniendo en cuenta que es una prueba invasiva y que es muy nefrotóxica y alta dosis de radiación, está indicada cuando ya está el diagnóstico o cuando hay una gran sospecha de isquemia mesentérica aguda. Aquí en esta imagen podemos observar embolias en la arteria mesentérica superior y en la arteria ileocólica que se puede observar aquí. Con respecto al angiotac, se ha visto, y la guía WC, debido a la velocidad para obtener estas imágenes, nos recomiendan que es la que se debe realizar lo más pronto posible en los pacientes que tienen sospecha de isquemia mesentérica con un grado de recomendación 1A, ya que puede además valorar otras causas y tiene un gran territorio de cobertura y minimiza el artefacto del movimiento. Tener en cuenta que se ha descrito también la TAC con energía dual, la cual puede dar un contraste, o bueno, lo que da es que una alta energía y baja energía, de tal manera que puede diferenciar mejor la pared que tiene poco realce o mucha atenuación, que es lo mismo, con los pacientes que tienen, o la pared que tiene mucho realce y poco atenuado. Con respecto a esta se observa pues la gran diferencia, como aquí se puede observar mejor en la TAC con energía dual. Y posterior, pues en el año 2018, las guías WCs nos mencionan o dan este breve comentario radiológico donde está esta tabla que nos resume digamos, las diferencias con respecto a las causas y el tiempo que ha pasado después de que inició la patología. Y es muy importante debido a que es que la isquemia venosa, por ejemplo, que es oclusiva con respecto también a la isquemia oclusiva de origen arterial, tienen diferencias tanto en la grasa, en la cavidad abdominal, en la pared intestinal, mientras que la isquemia oclusiva de origen arterial y la isquemia no oclusiva, tanto en la parte sin reperfusión como en la parte con reperfusión, presentan muchas similitudes, digámoslo así. Por ejemplo, entonces, el engrosamiento de la pared, que generalmente se pensaba que es un signo de irreversibilidad de la isquemia,
pues se ha visto que no es así. De hecho, en la isquemia venosa se presenta desde el inicio de la enfermedad dado por la congestión que se presenta en la isquemia oclusiva de origen arterial cuando hay reperfusión y en la isquemia no oclusiva cuando hay reperfusión. Entonces no es un signo de enfermedad irreversible o de necrosis intestinal. Al contrario, los pacientes cuando tienen una enfermedad irreversible, la pared suele ser muy delgada, el contraste, lo que se llama poco realce o muy atenuado. Entonces, pues este cuadro es muy importante y en base a pues se han realizado muchos estudios y esta pues es la guía española del 2020 que divide los hallazgos tomográficos en tres: intestinales, vasculares y de la cavidad abdominal, y los diferencian según la causa. Parece importante que, ya que hay muchas diferencias entre cada una, hay algunas similitudes y esas similitudes están dadas en los pacientes que tienen infarto transmural o perforación intestinal. Y esos son neumatosis intestinal, gas venoso portomesentérico y el neumoperitoneo. Entonces, esto siempre va a indicar que está en un estadio grado 3, mientras que entonces la pared engrosada puede estar en el origen de la isquemia oclusiva de origen venoso o cuando hay reperfusión del origen arterial o de la no oclusiva. Entonces, tener muy en cuenta esto. En cuanto al grosor y la atenuación, entonces vamos a empezar a definir características. Por ejemplo, en el origen arterial, cuando es la fase inicial o cuando es la fase que no hay reperfusión, mejor dicho, de la isquemia oclusiva de origen arterial, la pared va a estar muy delgada. De hecho, aquí no se observa realce, hay, hay mucha atenuación. Y aquí que se puede observar con la flecha blanca, y con este punto de flecha podemos observar que hay una estriación de la grasa, difícil de ver, que también se llama trabeculación de la grasa. No se observa aquí el realce de la pared, tenerlo en cuenta. Y los hallazgos vasculares arteriales es la depleción del realce en la arteria mesentérica superior, por ejemplo aquí, y también podemos observar la aterosclerosis en el origen de la arteria mesentérica superior y en la arteria abdominal, en la aorta abdominal, perdón. Eh, Aquí se puede observar la embolia de la arteria mesentérica superior, aquí también. Mientras que en la isquemia de origen venoso, en su parte inicial, como ya mencionamos, sí se asimila a la reperfusión de la isquemia de origen arterial, incluso la no oclusiva. Como ya mencionamos, puede tener engrosamiento de la pared por congestión, y además, cuando hay una gran reperfusión, puede haber este signo que se llama endiana o halo, que es un signo en el cual hay un realce de la mucosa y un realce de la serosa con poco realce de la submucosa y la muscular, que se puede observar aquí: mucosa, serosa, poco realce de la submucosa y la muscular, que se puede observar también en esta imagen, pero se observa un poco mejor en esta. Entonces, aquí se observa el signo de diana o halo, y podemos observar, y aquí hay trabeculación de la grasa mesentérica. Y los hallazgos vasculares y abdominales en la isquemia de origen venoso, entonces, aquí podemos observar la embolia de la arteria, de la vena mesentérica superior, que se, se, digamos, va incluso a comprometer la vena porta. Tenemos, además, aquí hay trabeculación de la grasa, hay unas lineecitas en la grasa mesentérica, y hay mucho líquido abdominal. Bueno, cuanto a la isquemia oclusiva, mencionamos y repetimos que se asemeja mucho en su parte inicial a la isquemia oclusiva de origen arterial y a la isquemia y a la reperfusión también con la isquemia oclusiva de origen arterial. Este es un paciente que tiene un shock séptico, que tiene un infarto esplénico, sí señor, y tiene una condensación alveolar. Aquí observamos en estas flechas circulares, digamos, hay líquido, y en estas flechas negras, igual que en la fase que no hay reperfusión y oclusión de origen arterial, no se alcanza a observar el realce de la pared intestinal. Y entonces, pues para eso otra vez traigo a colación este cuadrito que es muy importante y tenerlo en cuenta para poder definir y diferenciar los hallazgos según la causa y el tiempo que ha pasado desde la patología. En cuanto al manejo, las guías o la actualización del manejo en las guías del 2020, pues no cambia mucho en realidad, pero ellos describen las 3 Rs. Entonces, desde que el paciente llega a realizar una gran reanimación, un rápido diagnóstico que ya lo mencionamos, y la revascularización. Entonces, en cuanto a la reanimación, tenemos que reanimar con líquidos el paciente teniendo en cuenta el Harman inicialmente, la monitorización y soporte hemodinámicos, eh,
tratando de no dar, o mejor dicho, no dar vasopresores y tener en cuenta la dopamina y el milrinone, el inicio de antibióticos de amplio espectro, corregir las anormalidades electrolíticas y anticoagular los pacientes, de hecho, todos los pacientes con isquemia oclusiva de origen arterial, de origen venoso y las no oclusivas, y solo tener en cuenta las contraindicaciones en los pacientes que están sangrando activamente, que han tenido ACV hemorrágico, bueno, descompresión del gastrointestinal y control del dolor generalmente pues por opioides. En cuanto a la revascularización, bueno, ¿qué es mejor, terapia endovascular o cirugía? Bueno, esta revisión sistemática y metaanálisis del 2017 que compara terapia endovascular o híbrida versus cirugía nos trae estos 7 estudios, cuales 5 son retrospectivos y 2 son cohortes prospectivas, que son 3.020 pacientes y miraron terapia endovascular con respecto a trombectomía por aspiración, colocación de stent, angioplastía percutánea, la híbrida fueron pacientes que se les hizo trombolisis inicialmente a la endovascular trombolisis, luego en esta híbrida trombolisis, se les hizo trombectomía abierta y luego colocación de stent, y en la cirugía se les pudo realizar a estos pacientes embolectomía abierta, reinserción de la arteria mesentérica en la aorta abdominal, endarterectomía, bueno, y se puede observar en estos ítems que es la mortalidad como un gran beneficio con respecto a la terapia endovascular o híbrida con respecto a la cirugía sola. Pues definitivamente con gran diferencia significativa, no atraviesa el 1. Y en los pacientes con resección intestinal, pues la terapia endovascular se vio que tiene menos resección intestinal con respecto a la cirugía. Entonces, con respecto a esto, pues la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, en esta guía de práctica clínica, hace una recomendación de clase 2A para que siempre que los pacientes que tengan isquemia arterial o isquemia mesentérica, perdón, se les debe revascularizar antes de la cirugía intestinal, ya sea vía abierta o endovascular. Entonces, siempre revascularizar antes, abierto o endovascular. Entonces, ¿y cuándo vamos a hacer la cirugía? Bueno, las guías WCs nos darán una recomendación 1A para hacer la cirugía y no retrasarse en los pacientes que tienen sospecha de perforación intestinal según parámetros clínicos, radiográficos que ya acabamos de ver o de laboratorio que aún faltan por describir mejor. Bueno, independientemente de la etiología, incluso la no oclusiva, teniendo en cuenta los principios de cirugía de control de daño y el cierre temporal de la cavidad abdominal, teniendo 3 metas durante la intervención: restablecer la irrigación, resecar el intestino delgado no viable y preservar todo el intestino posible. Y este es el flujograma que nos brinda la actualización del 2020, en el cual los pacientes inestables o en choque séptico pues se tienen que ir a su cirugía de resección intestinal, pero pues, tenemos que revascularizar estos pacientes, ya sea abierto o endovascular. Tener en cuenta la angiografía intraoperatoria, hacer su cierre abdominal y segunda revisión en 48 horas y pues tratar las etiologías. En cuanto a los pacientes estables, se diferencian si tienen peritonitis en peritonitis. Entonces, los pacientes que tienen peritonitis, que en la angiotac tienen oclusión embólica o oclusión trombótica, los dos, pues, al tener peritonitis deben ir a cirugía y no retrasarse, pero también se les puede realizar concomitantemente el manejo endovascular o la revascularización por vía endovascular, o si no, pues vía abierta, teniendo en cuenta la angiografía, el stent y pues con los principios de control de daño. Los pacientes que tienen isquemia mesentérica no oclusiva, se debe tratar la etiología, considerar la angiografía e infusión de vasodilatadores y la laparotomía para resección intestinal con sus principios de control de daño. En cuanto a los pacientes que no tienen peritonitis, entonces los pacientes, como ya vimos, tanto la etiología oclusiva, ya sea embólica o trombótica, ya vimos que se benefician de terapia endovascular y al no tener signos de peritonitis, pues no necesariamente requieren una laparotomía. En la terapia endovascular van a requerir, pues puede ser embolectomía por aspiración, trombolisis, angioplastía, colocación de un stent, infusión de vasodilatadores y cuando esto, pues el manejo refractario no se puede solucionar, se podría considerar la laparotomía. Para los pacientes con isquemia mesentérica no oclusiva, tratar la etiología, parar los vasopresores, resucitar el paciente y pues UCI. Y los pacientes que tienen trombosis venosa mesentérica, si no tienen peritonitis, entonces no tienen una indicación quirúrgica, estos pacientes pueden requerir una solo anticoagulación y luego pues llevar la anticoagulación a 6 meses considerando la anticoagulación oral. Pero si estos pacientes mismos tienen signos de peritonitis, además pues hay que hacerles su resección intestinal y tener en cuenta que se pueda realizar un manejo endovascular para realizar la trombectomía.
Y este es un paciente de clínica La Estancia en el cual el doctor Tovar pues tenía este paciente una trombosis de la vena porta, se realizó la resección intestinal y se le realizó una revascularización, o mejor dicho, se le hizo una trombectomía. Aquí se puede observar cómo se pasó la guía, eh, el contraste donde hay trombosis y se le pudo realizar la trombectomía y posterior pues se puede observar cómo el contraste se observa mucho mejor. Bueno, una vez que ya hicimos la revascularización, vamos a hacer la resección intestinal. Entonces nos surge esta duda, ¿el intestino, este intestino está viable? ¿No está viable? ¿Lo vamos a resecar? ¿No lo vamos a resecar? Bueno, entonces para esto, pues este artículo que ya les mencioné, que es técnicas para la evaluación intraoperatoria del intestino, que valora artículos desde 1980, incluso hasta artículos del año pasado, nos trae a colación lo siguiente. Nosotros inicial o generalmente o en muchas partes se está haciendo el enfoque tradicional, manos-ojos, donde la apariencia del contenido abdominal, ya sea color, distensión, peristaltismo, las pulsaciones arteriales en las arcadas mesentéricas y el sangrado de los cortes superficiales, es con los que nos basamos y en muchos casos es muy útil, pero aún así en algunos hay dudas si el intestino está viable o no. Y para eso entonces se han descrito o se han clasificado estas técnicas en tres, los que miden la oxigenación, los que miden la actividad mioeléctrica y los que miden la perfusión. Entonces, en cuanto a los que miden la oxigenación, tenemos la fotopletismografía, lo cual lo que hace es pues medir la saturación de oxígeno y se ha visto que la saturación de oxígeno menor al 90% solo detecta necrosis transmural. Lo que quiere decir que sí sirve para mirar cuáles requieren resección intestinal, pero como ya mencionamos, algunos en fase 2 van a requerir o van a progresar a necrosis transmural. Y la oxigenación, digamos que no es exactamente la ideal para valorar la viabilidad intestinal, aunque se ha visto que la fotopletismografía en sí es superior al juicio clínico solo o enfoque tradicional, que se llama. En cuanto a la actividad mioeléctrica, lo que hace es mirar la actividad contráctil y el umbral del intestino delgado. Entonces se valora por electromiografía, se ha visto en series de hasta 300 pacientes que es superior al enfoque tradicional. El problema es que es una técnica muy compleja y el instrumental es muy caro para poderlo adaptar o generalizar. Y entonces lo que se está haciendo generalmente es realizar o medir la perfusión, que se puede medir con ecografía Doppler, flujometría Doppler láser, la fluoresceína y la verde indocianina, teniendo en cuenta que la fluoresceína es el gol estándar, pero la verde indocianina de hecho puede ser mucho mejor que la fluoresceína. Entonces vamos a escribir estas. La ecografía Doppler y la flujometría Doppler láser se ha visto en series de casos que son superiores al juicio clínico. De hecho, la flujometría Doppler láser en una serie de 109 pacientes fue superior a la ecografía Doppler, muy superior, pero como ya mencionamos, tiene muchas complicaciones con respecto al instrumental y a la técnica, mientras que la ecografía de Doppler es fácil, es efectiva, es rentable, y las dos se vio que preservan el intestino, disminuyen operaciones innecesarias de segunda revisión en comparación con el juicio clínico, y la hipótesis es que pueden disminuir la mortalidad y complicaciones operatorias. Con respecto a la fluoresceína es un fluoróforo que se administra vía endovenosa y con lámpara de Woods o vía laparoscópica con un endoscopio que tenga filtros apropiados de rayos UV, se puede observar cuál tiene una adecuada perfusión. Entonces, aquí podemos observar a este paciente que había sido el ejemplo, cómo con la fluoresceína tiene una adecuada perfusión, no requirió resección intestinal, se revisó luego y el paciente pues no requirió resección intestinal, y cuando se hace vía laparoscópica pues puede prevenir complicaciones y se ha visto claramente que es mejor al juicio estándar tradicional. Aquí es un estudio con 12 cerdos en los cuales se les hizo embolización de ramas de la arteria mesentérica superior y luego se le hizo por la paroscopia, se observó y aquí se pudo observar cómo pues este intestino no tiene perfusión y este otro sí requirió resección y se confirmó vía histopatológica la gran precisión del borde. Este es otro intestino en el cual pareciese que no estuviera necrótico, pero con la fluoresceína se observó que sí y se confirmó vía histopatológica. La verde indocianina. Bueno, la verde indocianina es teóricamente superior que la fluoresceína, aunque no es el gol estándar. Debido a que tiene mayor profundidad de penetración en el tejido, hay una amplia disponibilidad comercial y se puede adaptar también a la laparoscopia. Este es un estudio de los mismos que hicieron este estudio de la valoración de técnicas intraoperatorias, donde a ratones les ocluyeron ramas de la arteria mesentérica superior 2 horas, luego se la desclampearon y luego miraron la perfusión. Se pudo observar pues donde ellos clampearon que claramente no hay perfusión
y finalmente esto lo compararon histopatológicamente tanto el intestino viable como el no viable y vieron exactamente y la precisión del borde donde hay necrosis transmural, de hecho. Y este es un estudio en humanos que fue publicado en 2018. Fueron 52 pacientes con isquemia mesentérica aguda que se les aplicó la verde-indocianina y se compararon los hallazgos visuales versus la fluorescencia con verde-indocianina. 36 coincidió los hallazgos visuales con los hallazgos de la fluorescencia, pero en 16 hubo discrepancia. De estos 16, 6 tuvieron beneficios y 10 murieron. Pero estos 10 murieron, 6 por otras causas y 4 sí por la isquemia mesentérica. Entonces se observó esto, por ejemplo, los pacientes que tenían discrepancia entre lo que se vio visualmente y la fluorescencia, que los pacientes, por ejemplo, visualmente tenía un intestino delgado mal perfundido, pero en la fluorescencia se vio que pudo recuperar, no lo resecaron y se les revisó una ocasión, una segunda vista y no requirieron pues la resección. Este otro ejemplo, paciente que tenía un colon bien perfundido, pero en realidad el sigmoides estaba mal perfundido, le reinsertaron la arteria mesentérica inferior y el paciente no requirió ninguna revisión. Paciente que tenía un yeyuno mal perfundido se vio que pudo recuperar con la fluorescencia y no requirió resección. Otro paciente que tenía un intestino delgado, todo el intestino delgado mal perfundido, se vio que en realidad era un segmento menor y requirió solo la resección de ese segmento menor. Se le revisaron 2 veces y no requirió mayores resecciones. Este intestino delgado mal perfundido, se vio que el intestino delgado pudo recuperar, no lo resecaron y no requirió revisión. Y otro, por ejemplo, este último paciente que vio que se pensaba que todo el intestino delgado y el colon estaba mal perfundido, pero en realidad el intestino delgado pudo recuperar y solo requirió una colectomía total y 2 revisiones. Mientras que los pacientes en los que no hubo beneficios y que murieron, DOC, son muertes por otras causas que las describen bien en el artículo, por otras comorbilidades incluso que no están asociadas con la isquemia mesentérica, y 4 sí murieron por la isquemia mesentérica aguda. Entonces, preserva la longitud del intestino, la verde fluoresceína, define mejor los márgenes de resección que el juicio clínico solo. Y bueno, como conclusión, pues es que el diagnóstico y tratamiento precoz son imprescindibles para mejorar el pronóstico del paciente, como la clínica, las pruebas de laboratorio aún son inespecíficas y por lo tanto la angiotac es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico. Los hallazgos en un ATAC se correlacionan con el daño isquémico y pueden predecir el pronóstico en aquellos pacientes con isquemia mesentérica aguda, detectando signos isquémicos de lesión irreversible como neumatosis intestinal, neumoperitoneo y gas venoso o gas portomesentérico, digámoslo así. El engrosamiento de la pared no es un factor predictor de necrosis transmural, al contrario, se relaciona con la perfusión en isquemia de origen arterial y la no oclusiva. Y el uso de técnicas intraoperatorias mejora la evaluación de la viabilidad intestinal en la isquemia mesentérica aguda y actualmente la ecografía Doppler, la verde indocianina y el tinte de fluoresceína se realizan, son los preferidos, pero el gol estándar es la fluoresceína en este momento. Bueno, esto es lo que traigo para ustedes, muchas gracias y doy paso al doctor Herrera para que se inicie la discusión. Muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta en cuanto al 3 cosas ahí que mencionó Henry. La primera, el engrosamiento del asa intestinal, profe. Si ustedes miden y a partir de cuántos milímetros uno consideraría pues que en verdad sí hay un engrosamiento pues significativo. Lo otro es, pues me llamó la atención eso de que Henry decía de la grasa mesentérica trabeculada, porque generalmente igual uno ve la grasa mesentérica, entonces no sé, profe, como algún tipo, algo para diferenciar eso. Y lo otro es cuando uno ve pues la arteria mesentérica ahí en el angiotac, tengo entendido, usted me corregirá si estoy mal, que pues no todas las estenosis son significativas, sino creo que es a partir de cierto porcentaje que uno podría decir que es significativa la estenosis de la arteria. Tenía esas 3 preguntitas para los profes radiólogos. Doctores Germán y Fabián, que lo vi, gracias por su asistencia y por colaborarnos en esta ampliación de conocimientos, pero yo diría, una vez que uno sospecha una isquemia mesentérica, ¿cuál sería el orden que usted quisiera recibir realmente para realizar estudios? Si comienza realmente con un eco Doppler primero, de los vasos mesentéricos, si prefiere tener una placa de abdomen simple que lo sospeche, o directamente entramos a una tomografía simple contrastada con angiotac. Doctores. Doctor Germán.
Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, Germán. Ok, muchas gracias por la invitación como siempre. Un saludo a todos los colegas cirujanos y a mi colega Fabián, radiólogo. Bueno, en primer lugar, pues quiero felicitar a Henry. Me parece que en 30 minutos hizo un enfoque perfecto del diagnóstico de esta patología. Creo que él dio los tips claves, sobre todo las tablitas que mostró de la Sociedad Española de Radiología, donde muestra los signos tanto más importantes para hablar de isquemia arterial o de isquemia venosa. En segundo lugar, quería responderle la pregunta a Ana María, y creo que esa es una pregunta que es muy frecuente también para los radiólogos. ¿Cuál es el nivel o espesor de corte que tenemos para hablar de engrosamiento parietal? Nosotros tenemos como la medida mágica el 3 milímetros. Los 3 milímetros nosotros podemos verificar en ecografía o en tomografía, pero no es un signo muy fidedigno porque también depende de qué tan distendida esté el asa. Entonces, si tenemos una asa delgada que está distendida y tiene más de 3 milímetros, pues uno podría darle cierto valor. Pero si el paciente ya tiene una isquemia con necrosis intestinal, generalmente estos engrosamientos ya uno no los ve, al contrario, uno lo que ve son adelgazamientos marcados que, pues, que generalmente son menores de 1 milímetro con un peristaltismo totalmente ausente. Y hago esta aclaración del peristaltismo porque la ecografía mmm, es un método buenísimo para poder nosotros evaluar la presencia o no de esta motilidad intestinal. Tengo entendido que son pacientes difíciles, son pacientes de un difícil enfoque y generalmente los médicos de urgencias o los generales o el médico que aborda el paciente a su ingreso, pues lo primero que tiene a la mano es la ecografía. Yo no estoy en contra del ATAC, por supuesto, porque me encanta la tomografía para este diagnóstico, pero la mayoría de pacientes nos llega primero a la ecografía y nosotros allí podemos empezar a identificar ciertos signos indirectos que nos pueden orientar al diagnóstico específico. Por ejemplo, uno es el engrosamiento parietal mayor de 3 milímetros, pero si es mayor de 5 milímetros, definitivamente está grueso. Segundo, peristaltismo ausente. Tercero, la presencia de líquido interasas. La mayoría de nosotros, los radiólogos, echamos una miradita a la vena porta para descartar que no tenga un trombo. También podemos identificar el flujo a través del tronco celíaco y la arteria mesentérica haciéndole un Doppler. Miren que el Doppler no se habló en esta exposición, sin embargo, me parece que es una herramienta muy útil, sobre todo en pacientes que no están distendidos. El Doppler, básicamente lo que tratamos de identificar es que la velocidad que hay entre la arteria aorta y la arteria mesentérica o el tronco celíaco, la diferencia no sea de más de 2 veces su velocidad inicial. Me explico. Si la arteria aorta tiene 50 centímetros por segundo de velocidad y la arteria mesentérica superior tiene 100 centímetros o más, o sea, más del doble, ya es un signo que nos está haciendo sospechar que hay un área isquémica por lo menos del 50% de estenosis. Pero obviamente nosotros tenemos unos parámetros para poder establecer también el grado de estenosis y por supuesto si el radiólogo es un poquito acucioso en el diagnóstico, podemos identificar otras cosas, ¿no?, adicionales. Segundo, este engrosamiento parietal nosotros lo podemos medir también en rayos X, pues un poquito más difícil, ¿cierto? Porque no es fácil identificar la pared del intestino. Y en tomografía definitivamente tengo como referencia 3 milímetros. Ahora que le dé la palabra a mi compañero Fabián, no sé si él tenga alguna otra referencia, pero yo lo tengo como 3 milímetros. En segundo lugar, el estudio ideal es la tomografía, la angiotomografía. Y como ya lo dijeron en la exposición, la clave es nosotros diferenciar si es una trombosis arterial o es venosa, ¿sí? Los signos adicionales como engrosamiento, la presencia de estrías en la grasa mesentérica, que como preguntó Ana María, a veces son difíciles de evaluar, pero yo pienso que haz de cuenta que la primera vez que tú veas esas estrías es como si uno viera un peine o como si tuviéramos un peine o deflecado, esa grasita que está pegadita al intestino. Esas son las famosas estrías que se ven hiperdensas. El problema de nosotros los radiólogos y sobre todo el mío, yo no sé si le pasa lo mismo a mi colega,
es que muchas veces nosotros poder identificar la hipoperfusión en el asa o en la pared del asa es muy complicado. En ocasiones encontramos pequeños segmentos hipoperfundidos y otros segmentos de perfusión normal. Eso sería lo ideal para nosotros poder hablar de una isquemia mesentérica de origen arterial, pero no es fácil. Ahora, el signo de la diana que estaba nombrando Henry, ese signo de la diana para nosotros es ideal encontrarlo porque pues casi que nos vamos de cabeza con el diagnóstico de isquemia, pero cuando viene el cirujano y nos pregunta, doctor, ¿pero es venosa o es arterial? Pues ahí empezamos a patinar otra vez porque ya será el contexto clínico del paciente el que nos ayude a diferenciar la una a la otra. Y por último, quería hacer relación a la isquemia crónica. No se nombró en esta exposición el tema, pero estos pacientes con isquemia crónica nosotros los podemos evaluar con un Doppler y recuerden que el Doppler nosotros lo hacemos con el paciente en ayuno y luego postprandial. Entonces, lo que tratamos de identificar son esos cambios en las velocidades y en las resistencias que tiene tanto el tronco celíaco como la arteria mesentérica para poder identificar si el paciente tiene o no una insuficiencia arterial. Por último, y pues ya para darle la palabra a mi compañero, recuerden que la ecografía es un método ideal para a mi juicio, para poder hacer el enfoque inicial, porque nos ayuda a identificar otras cosas que pueden causar isquemia, ¿no? Por ejemplo, con frecuencia yo mido la vena cava inferior, si esta es mayor de 22 milímetros, generalmente sugiere que tenga congestión, puede ser una falla cardíaca. Yo en la ecografía evalúo también el corazón para ver que no tenga un taponamiento cardíaco o una cardiomegalia que me esté justificando una falla cardíaca y que este sea el causante de la isquemia mesentérica. También puedo evaluar las arterias ilíacas en estos pacientes que han sido operados de la aorta o que tienen prótesis, endoprótesis, verificar que no tengan signos de robo aortilíaco, que puede ser también causa de isquemia mesentérica. Entonces, la ecografía para mí es un método muy bueno y obviamente que ya después de tener esta ecografía, un reporte donde por lo menos me haga sospechar la isquemia, ya paso a la angiotomografía. No sé si quedaron claras las respuestas o si hay alguna otra pregunta para darle la palabra a mi compañero. Sí, Germán, creo que fue bastante claro. Y ahorita, es decir, como sé que el doctor Fabián es intervencionista, entonces quiero antes de meterme un poco ya en la parte de la angiografía, tú lo dijiste muy bien, ¿no es cierto? La ecografía es un buen método de screen, ¿cierto? Te pregunté sobre la placa de abdomen simple. No me quedó claro si la debemos de pedir o no para sospechar las cosas clínicas y ya sobre el TAC y el protocolo con el AngioTAC para la isquemia mesentérica. Pero antes de esto yo insisto mucho, que me gusta mucho insistir en la parte clínica. Yo quiero preguntarle al doctor Nicolás. En la charla refería el doctor que hay una isquemia que es mesentérica, que la refería al intestino delgado, y hay una isquemia colónica. Desde el punto de vista clínico, ¿habrá diferencia para uno pensar de que tiene una isquemia colónica o que tiene una isquemia mesentérica, doctor Nicolás? Hola, profe, buenas tardes. Pues sin lugar a dudas hay algunos signos clínicos pues, que pueden hacer sospechar más de la una que de la otra, pero pues definitivamente no es lo más específico. Para acordarnos que lo primero que se necrosa, por así decirlo, es la mucosa en la parte del colon. En los estadios iniciales, probablemente el sangrado rectal sea uno de los primeros signos que uno encuentra en el paciente con isquemia colónica. Lo segundo es que generalmente pues, las del colon están más asociadas a los pacientes en edades mayores a 60 años y los signos y síntomas pues no son bastante característicos de esos pacientes, sino que son bastante inespecíficos. Por el contrario, pues la isquemia del intestino delgado, sí los pacientes pueden ser generalmente más agudos, el dolor abdominal es mucho más intenso que en el paciente con isquemia colónica y generalmente pues no presentan el sangrado rectal pues como manifestación inicial de los síntomas pues de la clínica del paciente. No más, profe. Gracias, Nicolás. Yo creo que eso es muy importante. Doctor Jesús Díaz, el doctor Nicolás Solano
ha hecho una diferencia clara, que no, es decir, la situación no se presenta igual, y un método llamativo o un signo que presenta el paciente es el sangrado rectal. ¿Usted pensaría que ese paciente primero debe ir a una colonoscopia o debe seguir bajo un protocolo alto de sospecha mesentérica y continuar el protocolo? Doctor Díaz. Buenas tardes. Pues realmente la colitis isquémica pues, es un trastorno mucho más frecuente que el del intestino delgado, y sobre todo se presenta, como dijo Nicolás, en la edad avanzada y representa la forma más común de lesión vascular. ¿Sí? Igual que, pues, que la isquemia del intestino delgado, acá puede también ser circunscrita simplemente a la submucosa o intramural, y estos pacientes realmente tienen un muy buen pronóstico. Es la forma más frecuente en que se presenta, hasta un 40%. Puede ser también una colitis transitoria, o puede ser ulcerosa, o puede ser también la colitis gangrenosa, o también puede ser la colitis universal, ¿sí? Y también hay que tener presente que a veces en esas isquemias pues, de la arteria mesentérica, cuando son masivas y como todos sabemos, pues la circulación del colon pues, puede comprometer todo el intestino delgado pues, y hasta el colon transverso, ¿sí? A diferencia pues, de la colitis mesentérica superior, en la mayoría de los casos, acá no se identifica una causa, ¿sí? A pesar de que hay muchas más causas que en el colon también. Y esta colitis isquémica, como ya también alguna vez hemos revisado, tiene una tendencia en un porcentaje muy alto a sanar, ¿sí? Pues acá en la clínica, pues, generalmente el dolor abdominal está localizado en el cuadrante inferior izquierdo, tipo cólico, de aparición súbita, de leve intensidad, asociada a una urgencia para defecar, y pues en las siguientes horas va a presentar el paciente muchas veces un sangrado brillante o oscuro, cualquiera, ¿sí? O la mezclada con la materia fecal, ¿sí? El paciente pues generalmente tiene un antecedente o tiene cuadros como repetidos, a veces se parece mucho a otras colitis, ¿sí? En cambio en la colitis, en la isquemia mesentérica sabemos que el paciente después de presentar ese dolor tan intenso que presenta, como dijo Ana María también, con una desproporción entre los hallazgos físicos y el abdomen, a veces no encuentra uno casi dolor, precisamente esa desproporción que hay ahí, pero el paciente sí puede presentar, antes de que el paciente se distienda o algo por el compromiso de la mucosa, un sangrado digestivo. O sea, para el diagnóstico a veces diferencial ahí ese sangrado, si viene de arriba o abajo, no tiene, está una rectosigmoidoscopia, y la rectosigmoidoscopia o una colonoscopia izquierda pudiera en un momento dado encontrar unas características de la colitis isquémica, que son a veces difíciles de distinguirla de otra, pero con el cuadro clínico encuentra uno ulceraciones, hemorragia, cambios de la mucosa, y eso pues básicamente, ¿sí? Bueno, No sé si no. hay alguna otra... No, gracias, doctor Díaz. Yo creo que lo importante era hacer esta diferenciación entre la parte colónica y de la parte del intestino delgado. Creo que hay dos puntos que son importantes cuando se trata del intestino, precisamente la circulación. En la parte colónica está más dada por la parte de la mesentérica inferior y la otra por la mesentérica superior. Recordar que existen dos puntos: el punto de Griffith, que es el que denominó en la anastomosis de la cólica izquierda, que es el punto de Drummond, y la otra que es la parte rectosimoidea, que es la parte de Sudeck, que es la anastomosis de la rectosimoidea, con la parte de la cólica izquierda, que son los puntos de isquemia más frecuentes del colon. Yo creo que entremos ahorita, doctor Fabián, ¿cierto? Un poco ya pensamos que nuestro paciente definitivamente tiene una isquemia mesentérica,
¿cuál sería los dictámenes que primero hace un angiotacto o ese paciente le hace una arteriografía? Doctor Fabián. Hola, buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho la presentación. Quería felicitar al expositor, bastante bien resumido y mostró muchas cosas que son bastante claves. Inicialmente quisiera pues darle mi opinión, igual que desde la parte como diagnóstica. A mí me parece pues que siempre la isquemia mesentérica es un reto diagnóstico tanto para el clínico como para el médico que hace y realiza la imagen, porque los signos de isquemia mesentérica pueden ser tan floridos como uno le gustaría encontrarlo, como pueden ser muy insidiosos y muy poco evidentes. Entonces uno puede tener grandes áreas de engrosamiento intestinal con mucho edema, o tener ya pacientes con necrosis muy severa, en donde uno lo que ve ya es más bien adelgazamiento de la pared intestinal, e incluso datos casi hasta de perforación o incluso asociado a perforación. Yo creo que la aproximación diagnóstica de este paciente inicialmente tiene que ser muy clínica. Si el paciente tiene datos muy sugestivos de irritación peritoneal, datos que le digan a uno que es una isquemia o que es gran probabilidad que sea una isquemia, la tomografía debe tomarse como primera instancia, porque le da a uno muchas luces tanto del aproximamiento endovascular como el quirúrgico. Y también de la anatomía en sí y de la extensión de la lesión. La ecografía, en mi parecer personal, debe quedarse más bien para los pacientes en los que la duda diagnóstica está un poco más hacia el no que hacia el sí, porque el tiempo que se pierde en estos pacientes puede ser crucial entre la vida y la muerte prácticamente. Entonces muchas veces la ecografía puede tener un rango de sensibilidad hasta menor del 30%, y si el paciente está distendido, pues el Doppler a veces es casi imposible de realizar. Entonces, en estos pacientes es como los pacientes de trauma. Si el paciente tiene una clínica muy severa, el diagnóstico tiene que ser rápido y asertivo, y la tomografía tiene que ser rápida y asertiva, y tiene que incluir tanto la fase arterial como la fase venosa. Yo creo que el doctor Germán Ruiz pues dijo mucho de lo de la parte diagnóstica. A mí pues, que es la parte que yo más sé, que es la parte endovascular. Hay muchos artículos a favor y en contra de la parte endovascular. Lo que yo he visto más asertivo es que cuando uno detecta una isquemia proximal, sobre todo en arterias mesentéricas, y uno ve el trombo muy proximal y una cantidad de trombo muy importante, tiene que hacer el manejo endovascular para garantizar el mayor aporte de flujo al resto de las asas intestinales que uno quiera mantener viables. La mayoría de estudios hacen trombectomías mecánicas. Al principio se hacían muchas trombolisis, pero la trombolisis tiene mucho el riesgo de generar hemorragia post-reperfusión, y ese es otro riesgo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, la mayoría de estudios actualmente recomiendan más bien la trombectomía mecánica. Hay muchas estrategias terapéuticas para hacer trombectomía mecánica, pero siempre ir de la mano de la cirugía. Entonces, yo creo que si el paciente se ve un trombo, el manejo endovascular es prioritario, pero nunca excluye que sea o inmediatamente anterior a una cirugía o que esté acompañado de una cirugía posterior, porque en estos casos la única forma de visualizar la extensión de la necrosis, como mostró el doctor en su presentación, es a veces la visualización clínica. Entonces siempre tiene que ir de la mano con el apoyo quirúrgico, o siempre tienen que ir correlacionados quirúrgicamente. Ya cuando la isquemia es crónica o cuando la isquemia es mucho más distal, ya la aproximación diagnóstica y terapéutica cambia un poco. Ya uno ya empieza a pensar, por ejemplo, en una isquemia crónica, en un más larvado, ya en ver si el paciente se puede beneficiar de abrir esa arteria, de reperfundir, de colocar un stent, si tiene contraindicaciones o no para poner un stent. Pero en la parte aguda,
el manejo tiene que ser lo más rápido posible. Incluso nosotros tenemos la premisa que un paciente con sospecha alta de isquemia mesentérica se le pone contraste sí o sí, independientemente de su función renal, independientemente de antecedentes de falla renal o nada, porque preservar la vida está por encima de preservar cualquier otra cosa. Gracias, Fabián. Doctor Profe. Tobar. ¿Aló? Venga. Doctor Tobar. Voy a hacerle... venga, que yo quiero hacer unas aclaraciones. Sí, pero dame un minutico, te hago una pregunta y ya entras en tu campo vascular. Dame un minuto porque es que se me pierde la pregunta. ¿Para usted existe alguna contraindicación para llevar el paciente a cirugía, a angiografía y hacer lo que vas a explicar? Por ejemplo, si el paciente tiene una gran dilatación, si tiene nematosis intestinal, si tiene aire en la vena porta, ¿cierto? O tiene ascitis. Y si la respuesta pues es sí o es no, y de resto ahora sí lo que ibas a hablar, por favor, de la angiografía. Bueno, profe, en realidad la terapia endovascular es una forma de operar, ¿sí? Es como la laparoscopia y la cirugía abierta, ¿sí? Digamos que la terapia endovascular, obviamente que tiene mucha menor agresividad a los tratamientos quirúrgicos abiertos y pues obviamente en un tejido que está probablemente necrótico, infectado, con alta probabilidad de sobreinfección de toda la cavidad, pues es de elección versus a la cirugía, pero también es cierto que si usted no tiene cómo tratar los pacientes con terapia endovascular, pues tiene que operarle y hacerle la embolectomía. En cuanto a la pregunta que usted me hace, la neumatosis de la porta, es complejo porque uno, en realidad, interpretar las imágenes no es tan fácil. Uno no podría saber si de pronto tiene el paciente una piliflebitis, por ejemplo, que es algo frecuente y yo creo que puede ser la razón más frecuente de trombosis aguda del sistema porta. Y digamos que el tratamiento, de acuerdo al impacto que tenga, uno podría definir anticoagulación y antibiótico, que sería como la mejor opción ante la posibilidad de uno romper todos los tejidos debido al proceso inflamatorio que tiene. Y digamos que el sistema porta tiene una dificultad. Ahí en la foto que tiene el doctor en la presentación, nosotros entramos transabdominal. Eso yo creo que es lo más llamativo. Miramos con ecografía y entramos a la vena mesentérica inferior guiados por eco con un paciente con una laparostomía en Bolsa de Bogotá. Ahí se le hizo un control de daño, ahí se ven los cabos amarrados. Y entramos hasta la cavidad abdominal y literalmente aspiramos la porta. Porque esa sería, digamos que, una de las formas de entrar al sistema porta. La otra sería hacerle un TIPS, pero en un paciente pues en muy malas condiciones creo que no es la mejor elección. Por eso es tan difícil el manejo del sistema porta. En cuanto a las otras cosas que yo desde el punto de vista endovascular, es muy importante que nosotros tengamos y sepamos en la tomografía, que creo que excepto muy poquitos sitios donde tenemos el radiólogo en todo momento y nos dice que si hay trombosis o no hay trombosis, es muy probable que nos toque interpretar a nosotros las imágenes. Y por eso es tan importante que el doctor Henry nos puso claras los ítems que tenemos que buscar en la tomografía. También es muy importante definir qué zona de la arteria mesentérica superior está comprometida. Podemos hacer un símil con las zonas de Fullen de trauma, que son las zonas que más manejamos. Y definitivamente si nosotros tenemos una lesión de la zona 1 o de la zona 2 de Fullen, es mucho más probable que el paciente tenga una isquemia que tenga un impacto más significativo a si tenemos una lesión mucho más distal. La otra cosa la razón por la cual se hace más trombectomía mecánica, básicamente es por el tipo de trombo que tenemos. Acuérdense que la gran mayoría de estos pacientes tienen trombos embólicos y los trombos embólicos son trombos antiguos, son trombos formados. Generalmente son trombos de origen cardíaco y estos trombos son trombos organizados y viejos que la trombolisis no tiene ninguna, o que el efecto de la trombolisis es muy bajito. Entonces, por eso es mejor hacerle trombectomía mecánica. Nosotros
Tenemos bastante experiencia en trombectomía mecánica de aspiración con un sistema que se llama Penumbra. Y pues en la clínica tenemos otro sistema que se llama Angiojet, que no es el ideal para este tipo de pacientes, por el tipo de trombo. La otra cosa es que la trombolisis, generalmente, yo ahí difiero con el doctor, porque la trombolisis, con el doctor Cabrera, porque la trombolisis tiene una ventaja sobre la trombectomía mecánica y es que disminuye el tiempo, o sea, disminuye el impacto de la reperfusión porque abre el vaso de forma paulatina, a diferencia de la trombectomía mecánica que abre de una el vaso y genera una reperfusión activa. Acuérdense que lo que más mata a los pacientes después de que le hacemos el manejo endovascular es la reperfusión. Ahí había una pregunta de uno de los residentes de que qué hacemos para la reperfusión. En realidad es una cosa muy mala porque la reperfusión, digamos que lo único realmente objetivo que hay para la reperfusión visceral es hacer hemodiálisis continua. Soluciones de bicarbonato, otras cosas, la sobrehidratación del paciente. Ahí es donde nosotros tenemos que tener una unidad de cuidado intensivo muy buena para manejar la complicación. En cuanto a, había un concepto de Henry que hablaba sobre el daño de las arteriografías. En realidad, una arteriografía tiene muchísimo menos contraste que una angiotac. Es muy raro que uno haga un examen diagnóstico, y más cuando es tan selectivo, con más de 50 centímetros de medio contraste versus a 120 o 180 de una angiotac. O sea que el daño renal no es significativo. Y creo que eso también, y creo que estos pacientes se deben enfocar con lo que hay. Y por eso es tan importante que se entienda de acuerdo a la lesión que tiene. Cuando nosotros vemos que el paciente tiene una lesión crónica, generalmente hace angina mesentérica y esa es otra historia que se maneja de otra forma. En algunos pacientes, cuando uno interroga con trombosis aguda, es una lesión crónica que se agudiza. Y ahí es válido ya sea colocarle, hacerle una angioplastia o colocarle un stent. Generalmente yo prefiero no colocar stent por la alta probabilidad de trombosis. Y porque es un paciente que si le ponemos un stent es muy probable que nos toque quejarlo con doble antiagregación en un paciente que tenemos que hacer múltiples laparotomías. La otra situación es que estos pacientes sí o sí deben quedar siempre anticoagulados. Entonces, esas son como las recomendaciones pues, que yo considero. Felicito a Henry, estuvo muy buena la charla. Creo que nos toca este tipo de patologías donde la sospecha diagnóstica es tan alta, tenemos que tenerlas muy claras y pensar mucho en ellas, porque la diferencia entre pensar y no pensar es la muerte del paciente, como le decía el doctor Cabrera y el doctor Ruiz. Gracias. Quisiera preguntarte que seguramente lo mismo que sucede con todos los fenómenos tromboembólicos, cuando uno piensa en trombolisis, pues piensa que todo el diagnóstico lo tiene antes de 8 horas, ¿no? Imagino pues que si tiene uno antes de 8 horas, pues prefieres hacer la trombolisis. La segunda, lo que le quería preguntar era, con esto, ¿qué tasa de supervivencia se tiene de una manera inmediata y qué tasa de supervivencia se tiene a un mes? Bueno, la trombolisis, profe, básicamente no es ni siquiera en las primeras 8 horas. Acuérdese de lo que le dije. Generalmente son trombos viejos. Cuando uno hace una trombolisis, teóricamente uno puede tener espacio hasta el día 14 para hacer una trombolisis, porque son trombos neoformados, pero estos trombos son de meses o inclusive son segmentos de aorta aterosclerótica que se embolizan. Que, pues, o sea, que a un pedazo de grasa o de calcio, pues obviamente que no le va a hacer absolutamente nada pues el trombolítico, ¿no? Y definitivamente el impacto de la mortalidad sí cae, no tan significativamente porque en realidad no son procedimientos muy frecuentes, pero sí cae tanto en la mortalidad como en la morbilidad y como en la pérdida de tejido. Acuérdense que hay una máxima en cirugía vascular y es que pues a veces no logramos salvar, pues, o sea, no dejamos pues el tejido indemne, pero sí logramos, uno de los objetivos es salvar la gran mayoría de tejido posible. En el caso de intestino y en el caso de la foto, pues un paciente que solamente requiere una resección intestinal. Entonces, ese es uno de los objetivos. ¿Cuánto pienso que podría disminuir la mortalidad en una isquemia severa?
Yo creo que por lo menos un 30%. ¿Sí? Ese sería como el precepto sí. que tengo. Pues mire que la tasa de resolución con todas